¿Querés saber cómo conseguir siempre las mejores comidas? O sea, de rareza prismática y divina y mítica. Bueno, quédate hasta el final del video porque te voy a estar mostrando cómo conseguir siempre las mejores comidas para que el chancho nos dé siempre las mejores recompensas, que por ejemplo pueden ser los huevos para todas las nuevas mascotas que salieron, o puede ser el seed pack para conseguir las nuevas semillas que salieron. Así que si te interesa, te invito a que te quedes hasta el final, te suscribas, le des like y actives la campanita para más videos de Grova Garden. Comencemos. Así que bueno, en la nueva actualización de cocina hay muchísimas comidas que podemos hacer, que puede ser waffles, ensalada, sushi y un montón de comidas más que se los voy a estar mostrando en este video, todas las recetas. Y bueno, todas estas comidas tienen diferentes rarezas, que ustedes capaz que se preguntan por qué. Porque bueno, si nos venimos acá en las recompensas, vamos a estar viendo que también las recompensas tienen diferentes rarezas. Según el color que esté escrito el nombre, es la rareza que le corresponde a esa recompensa. Por ejemplo, acá sería común, acá sería incomún, después raro, legendario, mítico, divino y prismático. Así que bueno, obviamente si le damos una comida que es común, no nos va a estar dando una recompensa prismática. Así que bueno, por eso le voy a estar enseñando cómo conseguir cada rareza de todas las comidas. Y bueno, vamos a comenzar. Así que bueno, vamos a comenzar con la rareza más fácil, que sería la común, hasta la rareza prismática, que sería la más difícil de conseguir, que digamos. Y bueno, no están todas las opciones confirmadas, así que yo primero le voy a decir las que están confirmadas para después decirles las demás. Y bueno, vamos a comenzar con la ensalada y vamos a ir con la rareza común. Y tenemos la primera opción que nos pide 2 tomates, que esta está confirmada. Y después tenemos la quinta opción que nos pide 5 tomates, que esta también está confirmada. Después tenemos la segunda, tercera y cuarta opción que no está confirmada y nos pide todas estas cosas. Después vamos a pasar con la rareza legendaria, que acá tenemos las 3 opciones confirmadas, que la primera opción nos pide 2 Blood Banana, 2 tomates. En la segunda opción nos pide un bambú, un mango, un pineapple, un tomate, una beanstalk. Y en la tercera opción nos pide un bambú, una beanstalk y un starberry. Bueno, ahora pasamos con la rareza mítica. En la rareza mítica también tenemos 3 opciones, que las 3 están confirmadas. Que la primera opción nos pide un tomate, un prismatic crop. En la segunda opción nos pide un tomate y 2 papers. Y en la tercera opción nos pide un bambú y un paper. Ahora pasemos con la rareza divina, que también tenemos 3 opciones y la primera y la segunda están confirmadas. Que en esta nos pide un tomate y 3 prismatic crop. En la segunda opción nos pide un bambú, un paper y 2 prismatic crop. Y bueno, ahora pasemos con la prismática, que tenemos 3 opciones y tan solo la primera está confirmada. Que acá nos está pidiendo un tomate y 4 Bomb Blossom. En la segunda opción nos estaría pidiendo un gran tomate y después nos estaría pidiendo una Bomb Blossom. Y la tercera opción sería 5 gran tomate. Así que bueno, ahora pasemos con el sándwich. Que vamos a comenzar con la rareza normal, que tenemos tan solo una opción, que serían 2 tomates y un core. Después pasamos con la rareza legendaria, que tenemos hasta 3 opciones diferentes y las 3 están confirmadas. Que la primera nos pide 2 Giant Pinecone, un tomate y un core. Y en la segunda opción nos pide un tomate, un core y un cacao. Y en la tercera opción nos pide un tomato, un core y una Elder Starberry. Así que ahora pasemos con la rareza mítica. Que acá tenemos 2 opciones y todavía no se sabe si ninguna de las dos sirve. Así que bueno, ustedes pueden estar viendo acá lo que nos pide y obviamente ustedes los pueden estar poniendo a prueba. Y si les sirve lo pueden estar dejando acá abajo en los comentarios, así todos sabemos si funciona o no. Así que bueno, ahora pasemos con la rareza divina, que en esta tenemos tan solo una opción que está confirmada y nos pide 3 Bomb Blossom, un tomato y un core. Después tenemos la rareza prismática, tan solo tenemos una opción y esta no está confirmada, pero bueno, ustedes lo pueden poner a prueba como dije anteriormente. Ahora pasemos con el pie. Literalmente me aparece así, no sé qué sería específicamente. Pero bueno, comenzamos con la rareza normal, que esta tenemos tan solo una opción y la pueden estar viendo acá todo lo que nos pide. Después vamos con la rareza legendaria, que esta tenemos hasta 3 opciones diferentes, pero ninguna está confirmada hasta el momento. Después con la rareza mítica tenemos 3 opciones y tan solo la primera está confirmada, que nos pide una manzana y un pumpkin. Después en la rareza divina acá tenemos 4 opciones diferentes. La primera, la tercera y la cuarta está confirmada.
que la primera nos pide un coco, una beanstalk, en la tercera opción nos pide un paper, un coconut, 2 elder starberry y un celesti berry, y en la cuarta opción nos pide 3 sugar apple y un pumpkin. Y bueno, ahí tienen la segunda opción para el que lo quiere poner a prueba. Y después en la rareza prismática tenemos 3 opciones diferentes, que la primera y la segunda está confirmada, que la primera nos pide 4 Bomb Blossom, un pumpkin, y en la segunda opción nos pide 2 Bomb Blossom y un coconut. Y bueno, la tercera opción está ahí. Así que ahora pasemos con el waffle. Comenzamos con la rareza normal, que tenemos hasta 3 opciones diferentes, pero ninguna de las 3 está confirmada. Después en la rareza legendaria tenemos tan solo una opción que tampoco está confirmada. Después pasamos a la rareza mítica, que tiene 3 opciones diferentes, que la primera tanto como la tercera está confirmada, que la primera nos pide un coconut, un pineapple, y en la tercera nos pide un grape, un coconut, un dragon fruit, un cactus y un peach. Así que ahora pasemos con la rareza divina, que acá tenemos tan solo una opción que está confirmada y nos pide un sugar apple y un coconut. Y ahora pasamos con la rareza prismática, que tenemos hasta 3 opciones diferentes, la primera y la segunda está confirmada, y en la primera nos pide un sugar apple, un coconut y 3 Bomb Blossom. En la segunda opción nos pide un sugar apple, un sugar glaze y 3 Bomb Blossom. Che, hasta ahora vienen pidiendo un montón de Bomb Blossom, así que para el que tiene la planta se resalva en este evento. Así que bueno, ahora vamos con el hot dog o perrito caliente o pancho, depende de qué país seas. Y bueno, tenemos hasta 3 opciones diferentes, que ninguna de las 3 está confirmada, pero ahí los pueden estar viendo en pantalla. Y bueno, la segunda opción ya se confirmó de que no sirve, por eso tienes la X, así que en todas las que vea que tienen una X, directamente ni lo intenten. Así que ahora pasemos con la rareza legendaria, que tenemos tan solo una opción y está confirmada y nos pide un paper y un core. Después en la rareza mítica, que tenemos hasta 4 opciones diferentes y tan solo la primera está confirmada, que nos pide una Ember Lily y un core. Y después en la tercera opción, y esta funciona tan solo cuando el cerdito tiene ganas de comerse un pancho, y nos está pidiendo un paper y una banana. Ahora pasemos con la rareza divina, que acá tenemos hasta 4 opciones diferentes, que las 4 están confirmadas, que la primera nos pide 4 Ember Lily, un core. En la segunda opción nos pide 2 Bomb Blossom, 2 beanstalk y un core. Y en la tercera opción nos pide 3 Bomb Blossom, una banana y una Blood Banana. Y en la cuarta opción, esta tan solo funciona de la siguiente manera que se los voy a estar diciendo. Primero, las 3 Bomb Blossom. Segundo, una Lucky Bamboo. Y por último, una Violet Corn. Si ponen, por ejemplo, la Bomb Blossom por último, no les va a estar funcionando. Así que ahora pasemos con la rareza prismática. En la rareza prismática tenemos hasta 3 opciones diferentes, que tan solo la primera y la segunda está confirmada, que la primera nos pide un core y 4 Bomb Blossom, y en la segunda opción nos pide una Violet Core y 3 Bomb Blossom. Así que ahora pasemos con el helado. En la rareza en común tenemos hasta 2 opciones, que tan solo la primera está confirmada, que nos pide un core y una blueberry. Después tenemos la rareza legendaria, que tenemos una opción que es súper fácil, nos pide 2 bananas. Después en la rareza mítica tenemos hasta 3 opciones, que las 3 están confirmadas, que la primera opción nos pide una sugar apple, una banana. En la segunda opción nos pide una sugar apple y un core. Y en la tercera opción lo mismo que con el hot dog, lo tienen que poner de la siguiente manera: primero una paper y segundo una banana. Si lo hacen de otra manera no les va a estar funcionando. Así que ahora vamos con la rareza divina. Tenemos hasta 3 opciones diferentes y las 3 están confirmadas, que la primera nos pide una sugar apple y una sugar glaze. En la segunda opción nos pide 3 sugar apple y un core. Y en la tercera opción nos pide 2 sugar apple, una banana, un Tranquil Bloom y una Bomb Blossom. Y en la rareza prismática tenemos hasta 3 opciones, que la primera nos pide un sugar glaze, un sugar apple, 3 Bomb Blossom. En la segunda opción nos pide una banana, un sugar apple y 3 Bomb Blossom. Y en la tercera opción tan solo funciona cuando el cerdo tiene ganas de comer un helado, que nos está pidiendo una banana, una beanstalk y 3 Bomb Blossom. Bueno, ya vamos por la mitad de la comida y la verdad son muchas comidas y tenemos muchas maneras diferentes de hacerlo.
Así que si te está sirviendo y seguís hasta acá, te lo quiero agradecer mucho. Y bueno, no te olvides de suscribirte y darle like para más videos de Grow a Garden. Así que bueno, sigamos. Bueno, en la dona, en la rareza más normal de todas, tenemos hasta 3 opciones diferentes, que ninguna de las 3 están confirmadas. Así que si lo pones a prueba, déjalo abajo en los comentarios. En la rareza legendaria tenemos hasta 3 opciones diferentes, que tan solo la primera está confirmada y nos pide un Core, una Serenity, una Sugar Apple. Y en la rareza mítica tenemos hasta 2 opciones diferentes, que en esta nos pide... Tenemos hasta 2 opciones diferentes que están confirmadas, y en la primera nos pide 2 Sugar Apple y un Core, y en la segunda opción nos pide un Sugar Apple y 2 Core. Después en la rareza divina tenemos 3 opciones diferentes, que las 3 están confirmadas. En la primera nos pide una banana y 2 Prismatic Core. En la segunda opción nos pide un Sugar Glaze y 2 Prismatic Crop. Y en la tercera opción nos pide un Core y 3 Prismatic Crop. Y bueno, ahora en la rareza prismática tenemos hasta 3 opciones diferentes, que las 3 están confirmadas, pero la primera opción tan solo sirve del orden que se lo voy a estar diciendo y cuando el chancho tiene ganas de comer una dona. Que bueno, primero van 3 Bon Blossom, una Sugar Apple y una banana. Y después en la segunda opción nos pide una Sugar Glaze, 4 Bon Blossom. Y en la tercera opción nos pide 3 Bon Blossom, una Ember Lily y una Sugar Glaze. Así que bueno, ahora pasemos con la pizza, en la rareza más común de todas. Que tenemos hasta 2 opciones diferentes, que tan solo la segunda están confirmadas. Y nos pide un Starberry, una Paper, un Core y un tomate. Ahora pasemos a la rareza legendaria, que tenemos hasta 4 opciones y tan solo la cuarta está confirmada, que nos pide una Giant Pinecone, un Core, un Apple, un Paper y una Starberry. Después en la rareza mítica tenemos hasta 3 opciones diferentes, que las 3 están confirmadas y nos pide un Paper, un Tomato, un Core y 2 Sugar Apple. En la segunda opción nos pide una Giant Pinecone, una Apple, una Paper, una banana y un Mush Rot. Y en la tercera opción nos pide una Sugar Apple, una Paper y una banana. En la rareza divina tenemos hasta 3 opciones diferentes, que las 3 están confirmadas. Que la primera opción nos pide una Sugar Apple, un Core y 3 Bon Blossom. En la segunda opción nos pide 3 Sugar Apple, un Core y un Paper. Y en la tercera opción nos pide un Paper, un Core, un Sugar Apple y 2 Giant Pinecone. Y ahora pasemos con la rareza prismática, que tenemos hasta 2 opciones y las 2 están confirmadas. Que la primera nos pide una Violet Corn, una Sugar Apple y 3 Bon Blossom. Y la segunda opción nos pide una banana, una Beanstalk y 3 Bon Blossom. Y ahora pasemos con el Yushi, que en la rareza más normal tenemos una sola opción que está confirmada y nos pide 4 bambú y un Core. En la rareza legendaria tenemos hasta 3 opciones diferentes, que la tercera está confirmada y nos pide un bambú, un lilac, un lucky bambú, un mango y un violet corn. Después en la rareza mítica tenemos 3 opciones diferentes y las 3 están confirmadas. Que la primera opción nos pide 2 bambú, un core y 2 Bon Blossom. En la segunda opción nos pide 3 Sugar Apple, un bambú y un core. Y en la tercera opción nos pide un core, un bambú y 3 Elder Starberry. En la rareza divina tenemos una opción tan solo y nos pide un core, un bambú y 3 Bon Blossom. Y en la rareza prismática todavía no se sabe nada, lamentablemente. Ahora pasemos al pastel, que en la rareza común tenemos 4 opciones diferentes, que ninguna de las 4 está confirmada. Y en la rareza legendaria tenemos 2 opciones diferentes, que tan solo la segunda está confirmada. Que nos pide 2 bananas, 2 Blood Banana, una Moon Melon y un Soft Sunshine. En la rareza mítica tenemos hasta 5 opciones diferentes, que tan solo está confirmada la primera y la cuarta. Que la primera nos pide 2 Sugar Apple y 2 Corn. Y en la cuarta opción nos pide una Sakura Bush, un Sugar Apple, un Core y una Bon Blossom. Ahora en la rareza divina tenemos 4 opciones y tan solo 3 está confirmada. Que la primera nos pide una banana y 3 Prismatic Crop. En la segunda nos pide un Core, 2 Elder Starberry y 2 Sugar Apple. Y en la cuarta opción lo tienen que poner de la siguiente forma que se los voy a decir: una Sugar Glaze, una Spiked Mango, una Nectar Storm y 2 Bon Blossom. Y ahora pasemos con la segunda. Y ahora pasemos con la rareza prismática, que tenemos 2 opciones y solo la primera está confirmada.
que nos pide una banana, una Sugar Apple y 3 Von Blossom. Así que bueno, ahora por fin llegamos a la última comida de todas, que es la hamburguesa. Y esta comienza desde rareza legendaria, que tenemos dos opciones diferentes y ninguna de las dos está confirmada. Después en la rareza mítica tenemos tres opciones diferentes, que tan solo la primera y la segunda está confirmada. Y en la primera nos pide un paper, un core, un tomato, una Von Blossom y una Beanstalk. Y en la segunda opción nos pide un paper, un core, un tomato y 2 Beanstalk. Y en la rareza divina tenemos dos opciones diferentes, que la primera nos pide un core, un tomato y 3 Von Blossom. Y bueno, la segunda opción no está confirmada. Y bueno, la última comida prismática tenemos dos opciones y las dos están confirmadas. Aleluya. Y bueno, en la primera opción nos pide un Sugar Glaze, un gran tomato y 3 Von Blossom. Y en la segunda opción nos pide un Sugar Glaze, un tomato y 3 Von Blossom. Así que bueno, esas serían todas las comidas prácticamente. Igual seguro no va a llegar ni mi abuela hasta el final del video, porque estuve hablando sin parar durante como 15 minutos seguramente va a durar el video. Y bueno, la mayoría ya se habrá ido y ya se habrá aburrido del video. Algunos capaz que ya se suscriben, todo. Así que bueno, si ya estás hasta acá, déjamelo abajo en los comentarios para saber cuánta gente llegó hasta el final del video, y te lo voy a estar agradeciendo un montón. Y no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para cuando suba un video de lo que hace cada una de las mascotas en Groba Garden. Así que espero que te haya gustado y hasta la próxima.